gracias a Dios porque Él nos permite alabarle, porque es digno de toda alabanza, de toda gloria y adoración. Y qué importante es poder seguir con este tema del amor. Apenas la semana pasada se nos hablaba de una característica muy importante del amor. Retomando un poco para aquel que no escuchó, nos presentaba el amor como un haz de luz, como una luz que se puede diversificar en diferentes colores, pero que es el mismo rayo de luz. Y qué importante es que podamos entender que cada una de estas características del amor son parte del mismo. No pudiera haber amor, por ejemplo, con paciencia y sin benignidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No pudiera haber benignidad sin paciencia. Y es algo que pues Dios seguramente nos va a estar hablando también el día de hoy y en las enseñanzas que siguen. Otra idea también muy importante que pueda tu mente y tu corazón captar es que una sola característica del amor, sin las demás, lo hace incompleto. Imagínate por un instante, no vamos a abordar eso ahorita completamente, pero para ponerlo como un ejemplo, imagínate una persona que dijera, bueno, hay que ser muy bondadosos y hay que ser muy pacientes, pero dejara que otras personas hicieran daño a una familia o a un niño o a una persona pobre en la calle, a un indigente. Entonces, el amor sin justicia también no es amor. Y del otro lado, ¿no? Si alguien, ocupando uno de los conceptos, por ejemplo, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, hablara de aplicar justicia y no fuera bondadoso, no fuera paciente, entonces también cometería un error, porque nada más hablaría de la justicia de Dios, pero no hablaría de la bondad, de la misericordia, de la compasión, cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, el amor se nos presentó como un haz de luz y también se nos debe presentar como algo, como realmente algo que debe estar equilibrado en nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude a comprender que cada una de estas características que vienen en Primera de Corintios 13, pues no es porque se le ocurrió al apóstol Pablo, no es porque de repente poéticamente, pues él quiso decir muchas palabras o porque sonaban bonitas. Inclusive el orden en la escritura tiene un porqué, porque empieza con una y sigue con otra. Y la verdad que esto nos debe de llevar a reflexionar que Dios todo esto lo puso, porque no fue el hombre, Dios lo puso para nuestro bien, para que no nos desviáramos del camino, para que un tiempo donde hay poco amor, un tiempo en donde se va desgastando el amor, un tiempo en donde se ha perdido el primer amor, que son temas que hemos visto con anterioridad, podamos comprender lo que la Biblia, lo que Dios dice del amor. El mundo dice muchas cosas del amor. Para el mundo cualquier cosa es amor, como hemos visto con anterioridad, pero a nosotros nos interesa lo que Dios piensa del amor. Y dicho esto, me gustaría hacer una oración para rogarle a Dios y que en este tema del amor es benigno, pues Dios nos hable, que Dios traspase nuestros corazones, que Dios los conmueva y que sobre todo nos lleve a tomar acciones, decisiones, a apartarnos de lo malo y acercarnos a Cristo, acercarnos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por cada persona que has atraído. Gracias por cada persona de México, de Colombia, de Veracruz, de Estados Unidos y de cualquier lugar del mundo, Señor, donde llegue tu palabra. Respalda tu palabra, glorifica tu palabra es verdad. La necesitamos en medio de un tiempo muy confuso, muy complicado, donde hay una ausencia de amor. Requerimos que brille tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues la verdad que retomando esto de el amor es benigno, te quiero comentar que va en la lista de características del amor, en Primera de Corintios 13, y va después del amor es paciente. El amor es paciente que la semana pasada nuestro hermano estuvo compartiendo y que la verdad creo que quedó muy claro. Simplemente una noticia trágica, muy trágica en esta semana en México. Una persona porque
querer ganar, ¿no?, tiempo, tal vez por las prisas, por esa vida ajetreada, hasta donde se llega de la investigación en este momento en Aguascalientes, una pipa, ¿verdad?, pues llena de un material inflamable, pues le trató de ganar al tren, ¿no? Y lamentablemente, pues hubo un accidente terrible en donde cerca de 100 casas, estaba leyendo la nota, pues fueron afectadas completamente, donde hay daños materiales millonarios y todo porque una persona llevaba mucha prisa, tal vez presionado, tal vez quería llegar pronto a casa, tal vez quería repartir más rápido las cosas. Ya se verá en la investigación, pero las prisas nos llevan a cometer errores trágicos. Entonces, la semana pasada se nos hablaba de esa prisa, de ese corre-corre, de esa impaciencia, y tú te das cuenta cómo eso, pues está en cualquier lugar. No, no creas que es algo tan lejano, no creas que es algo que no va a ocurrir o que no está ocurriendo. Entonces, creo que llama la atención y por eso lo quise mencionar. Y el día de hoy, hablando del amor que es benigno, el amor que es benigno, yo quiero decirte que pues el griego nos ayuda a entender un poco más de las palabras, inclusive las traducciones, ¿verdad?, de la Biblia, en otras traducciones, también nos ayuda a enriquecer un poco más este concepto como el anterior, y estaremos recurriendo pues a estas herramientas, ¿verdad?, para que las podamos comprender y podamos entender eh, cómo aplicarlo a nuestra vida. Yo quiero decirte que cuando se habla de que el amor es benigno, se refiere a que la persona, a que el cristiano, a que el creyente, que aquella persona que quiera acercarse a Dios, pues debe actuar benévolamente y con compasión. Debe actuar con benevolencia y con compasión, que son características de Dios. Yo quiero decirte algo. Mucha gente ve Primera de Corintios 13 como algo inalcanzable y estas características las ve como el amor que Dios nos debe tener a nosotros como seres humanos, pero no las ve como el amor derramado en nuestro corazón y que ahora el ser humano tiene que hacer exactamente lo mismo para con su prójimo, y ese es un error. Así como el Sermón del Monte, yo he escuchado inclusive de líderes, de pastores en las religiones que dicen, bueno, es que ese es el corazón de una persona que ya está en el cielo, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y todas las bienaventuranzas, como diciendo, eso no se puede vivir en la tierra. Bueno, mucha gente piensa que el amor, este amor de Primera de Corintios 13, no se puede vivir aquí en la tierra, o que quien lo puede vivir es Dios, y no los cristianos, no los hombres. Pero efectivamente tú y yo entendemos que son las características, sí, del amor que Dios derramó en nuestro corazón, para que ahora nosotros podamos aplicarlo y para con toda la gente que está a nuestro alrededor. Actuar benévolamente, actuar con compasión, son cosas que sabemos de nuestro Dios. Sabemos que está desde el principio hasta el final. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Su misericordia se renueva cada día. Pero aplicarlo a nuestra persona, aplicarlo a nuestra vida, más cuando la gente a nuestro alrededor está impaciente, es mala, es agresiva, es violenta, es traidora, es complicada. Y todo esto me llevaba a recordar un pasaje que estuvimos estudiando hace ya un año aproximadamente, de un ciclo que titulamos Tiempos Peligrosos. Aplicar este amor cuando nos enfrentamos con gente de esas características que estudiamos es muy complicado, con gente infatuada, con gente dura, con gente implacable, con gente soberbia, con gente que su corazón está lleno de maldad y que aparte tiene apariencia de piedad. Venía mucho a mi mente cuando estaba elaborando este tema, diciendo, Señor, ayúdanos a que nuestro amor, a que este amor pues no sea un amor humano, sino que sea un amor divino, porque es el que se requiere para vivir estos tiempos. Es como contrarrestar los tiempos peligrosos con el amor cristiano. Es como contrarrestar ese carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos con el amor de Cristo, porque no hay otra herramienta, arma, alternativa, solución que vivir como Cristo anduvo,
en esta tierra. Entonces, cuando se habla de que el amor es benigno, también en la misma palabra nos da más significado, nos da más contexto. También se puede decir que el amor es bondadoso. El amor es bondadoso, lleno de bondad, lleno de bondad. Otra acepción de la palabra es que es activo en hacer el bien. La persona que tiene el amor de Dios, pues no va a ser alguien que va a estar estático y que va a estar viendo la necesidad a su alrededor y que de repente su vecino tiene problemas y no hace nada y que de repente su esposa tiene una necesidad y no le ayuda, o sus hijos tienen una necesidad y se queda tranquilo así como si nada pasara y pues que Dios les ayude, a ver quién más les ayuda, sino que es una persona que va a estar activo haciendo el bien. Esta palabra me llamó mucho la atención. En lo que está en tu mano, obviamente hay cosas que no están en nuestra mano, ni en la tuya ni en la mía, pero hay cosas que sí podemos hacer. Una llamada telefónica, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Para los que somos padres de familia, proveer para los nuestros, no solamente lo económico, sino lo afectivo, lo espiritual, lo formativo, el ser ejemplo en nuestras propias casas. Ser activo para hacer el bien, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras congregaciones, ser activo para hacer el bien. Estaba revisando estos días dos pasajes que tú los conoces bien, dos conceptos que Jesús utilizó y dijo: vosotros sois la sal, refiriéndose a los cristianos. Vosotros sois la luz. La sal, la luz son útiles. La sal y la luz son necesarias, pero si la sal pierde su sabor, ya nada más la pisotea, ya no sirve para nada. Si la luz se esconde, no tiene sentido entonces utilizar la luz. Activos para hacer el bien. ¿Cuánto requerimos más que palabras, en acciones, en hechos concretos, poder amar, ¿no? No de palabras, sino en hechos y en verdad? Entonces, esta palabra de benigno es bastante interesante, bastante amplia. Otro contexto de esta misma palabra es que extiende el bien a otros. Extiende bien a otros. El benigno extiende el bien a otros, pero bien importante, mientras recibe las provocaciones de parte de otros que le hacen el mal. Vuelvo a leer, que está muy interesante esto. Extiende el bien a otros mientras recibe las provocaciones de parte de otros que le hacen el mal. Va de la mano, te das cuenta, el amor es paciente. Cuando es paciente, cuando lo maltratan, cuando te hacen injusticias, cuando la gente está apresurada, cuando la gente es violenta, cuando la gente es mala, y al mismo tiempo que está siendo paciente y que está haciéndolo con una buena actitud, a ese mismo tiempo extiende el bien a otros. Eso a mí me pareció fabuloso porque va de la mano con la anterior característica. O sea, no solamente es paciente, no se queda pasivo, no se queda tranquilo, le hace el bien a otros. Y hay un pensamiento que te quiero leer, va a aparecer una diapositiva, que es un pensamiento, si bien humano, no está en la Biblia, pero creo que podemos sacar algunas cosas interesantes de estos pensamientos y analizarlos a la luz de la escritura, que es lo más importante. Y te lo voy a leer. Hace años que yo ya lo había leído y estuve buscándolo y por ahí lo encontré. Fíjate más o menos lo que esta persona quiere expresar. Dice: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Interesante, ¿no? Devolver mal por bien es actuar como Satanás. Pensé rápidamente en Judas, ¿no? Una persona que recibió todo el bien de Dios, que fue amada por Dios hasta el final, por Cristo, que le dijo amigo, se lo dijo con sinceridad, y al final lo traicionó y lo vendió. Devolver mal por bien es actuar como Satanás. ¿Cuánta gente no actúa así en este mundo? Después la siguiente frase es: devolver mal por mal es actuar como las bestias.
La verdad que viviendo en una grande ciudad como la Ciudad de México, mi infancia, en algunos momentos que he tenido la oportunidad de ir y de vivir por ahí cerca, también en el área metropolitana, pues esto sí lo vemos todos los días. La gente como es violenta, la gente como en los asaltos, la gente como, por ejemplo, cuando un conductor choca a otro conductor, se bajan, se dicen de gritos, de golpes, empiezan a sacarse sangre y la gente empieza a violentarse, devolver mal por mal, es actuar irracionalmente a un nivel demasiado bajo, no de humano, ¿no? Entonces, la verdad que hasta ahí parece bien interesante esto que estamos leyendo. Luego dice, devolver bien por bien es actuar como los hombres. Y eso es muy interesante. La gente, por ejemplo, los empresarios, los políticos, que sería un muy buen ejemplo, pues responden a favores, ¿no? Yo te ayudo si tú me ayudas, o yo te ayudo porque más adelante sé que voy a poder obtener de ti una ayuda. O sea, no se da algo sin esperar recibir algo a cambio. Es el amor de los gentiles, dice la palabra de Dios. Es el amor de los hombres, es el amor normal, ¿no? Que no es amor, sino a veces es conveniencia, nada más. Entonces dice, devolver bien por bien es actuar como los hombres, ¿no? Es decir, pues sí, si me tratas bien, te trato bien. Decía un hombre, ¿no? Tú recuerdas esa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Se le achaca a el benemérito de las Américas, pero bueno, algunos dicen que es otra persona, no importa. Pero el respeto al derecho ajeno es la paz, es como diciendo, pues no te metas conmigo, yo no me meto contigo, tú trátame bien, yo te trato bien, o sea, vamos igual, igual, ¿no? Como me trates, te trato. Eso es muy humano. Pero la última frase me llama mucho la atención en este tema que estamos viendo del amor es benigno, porque dice devolver bien por mal, o sea, que cuando tú haces lo bueno y el otro te está haciendo lo malo, es actuar como un hijo de Dios. Es actuar como un hijo de Dios. Es más, es actuar como el mismo Dios. Porque a Dios, el hombre, le hemos hecho mucho mal. Lo dañamos en nuestros pensamientos, lo dañamos en nuestras acciones, lo dañamos en nuestra rebeldía, lo dañamos cada vez que no queremos hacer su voluntad, cada vez que pecamos, cada vez que el hombre se revela. Y Dios sigue actuando bien con el ser humano. Qué interesante. Te leo esta última frase. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43, referente a esta serie de ideas que hemos estado leyendo en este momento. Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era un dicho que venía de la cultura. Recuerda que los judíos estudiaban el Antiguo Testamento, pero también añadían otras cosas, tenían unas interpretaciones tremendas. Acuérdate en el tema del divorcio, cómo Jesús también los pone en evidencia que por la dureza de su corazón, pero eso no era desde un principio así. Entonces Jesús está de alguna manera recordando lo pasado y queriendo corregir muchas cosas que el hombre traía, que el judío traía, y lo hablaba como si fuera una verdad, ¿no? Como si fueran los 10 mandamientos, así hablaban estas verdades los judíos. Por eso es que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mucha gente así lo entendía, así lo creía. Cuando dice Jesús en el versículo 44, pero yo os digo, ya está hablando Jesús, ya está hablando el Hijo de Dios, está hablando Dios mismo, y eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Si hubo una malinterpretación por cualquier cosa, ¿no? Otra vez, volviendo a la frase que estábamos hace rato, pues, ama a tu prójimo, ¿no? Al que te trata bien. Aborrece a tu enemigo, pues al que te trata mal. Eso no tiene sentido. Eso es algo como obvio, lógico. Pero Jesús dijo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te aborrecen. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué está invitando Jesús a sus discípulos? ¿A qué nos está invitando? A amar como Él nos amó, a tener este amor benigno, benevolente, compasivo, no con el que nos ha tratado bien. Oye, pues seríamos unos injustos tremendos, seríamos unos ingratos terribles de gente que nos está haciendo el bien y que a las espaldas del que nos está haciendo bien, de esa persona, pues estés hablando mal de él, ¿no? Está invirtiendo tiempo para enseñarte un instrumento musical, a lo mejor a la semana, es un patrón que está siendo bastante justo contigo, te está ayudando para salir adelante y tú estás hablando mal de él, o estás haciendo una sedición ahí en el trabajo, un amotinamiento, pues qué ingrato serías, ¿no? Que es el tiempo peligroso que estamos viviendo. A la gente, aunque se le hace el bien, ella responde con el mal, porque eso es lo que hay en su corazón. Aquí Jesús plantea lo contrario. Cuando te traten mal, cuando te hagan el mal, haz lo bueno. Esa es la característica, ese es el sello de un hijo de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Ese es el sello. Pedro lo plantea de otra manera, también muy interesante, en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y él lo plantea con esta pregunta. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? El ejemplo es muy sencillo. El ladrón va a la tienda, saca las cosas, o alguien que está agrediendo, ¿verdad? A una mujer o a un hombre, lo está violentando en el metro, o de esa gente, pues, depravada, no podemos llamarlo de otra manera, que trata de hacerle un daño, abusar de una mujer en un transporte público. Imagínate que lo agarran a esa persona y que lo patean y que lo linchan y lo matan. No decimos que sea lo correcto, pero la gente enardecida, la gente ahora que agarra a los violadores, ahora que agarra a los ladrones en las combis, los da una patiza y casi los mata. No decimos que sea lo correcto, pero la gente está indignada, la gente ya no puede más, ya no aguanta más. Entonces, de alguna manera bueno, pues la idea es, pues te la buscaste, te metiste en un problema. Tienen que separarlos, después la policía tiene que separarlos de la gente porque la gente está a punto de matarlos. Eso es pensando cuando la gente toma justicia por su propia mano, pero supongamos que la policía te mete a la cárcel. Entonces aquí pregunta el apóstol Pedro, ¿qué gloria es? Si pecando, si haciendo lo malo, sois abofeteados y lo soportáis, es lo natural, ¿no? O sea, como si haciendo lo malo sufres la consecuencia por lo malo, pues no trae ninguna gloria a eso, no traen nada, pues absolutamente distinto. Pero aquí pone otra contraparte el apóstol Pedro y dice, más si haciendo lo bueno, ¿no? Viviendo benignamente, bondadosamente, benévolamente, viviendo como Cristo anduvo en esta tierra, haciendo lo bueno, sufres y lo soportas. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Te está diciendo aquí mucho la Biblia. Cuando hagas lo bueno, te va a ir mal. No creas que te van a aplaudir las personas. Cuando hagas lo bueno, el diablo va a estar enojado. Cuando hagas lo bueno, no tendrás la aprobación de todos. Cuando hagas lo bueno, vendrán consecuencias. Pero cuando hagas lo bueno y te vaya mal, acuérdate que esa es la característica de ser un hijo de Dios. Y eso es aprobado delante del que te debe de importar más, que es Dios. La verdad que creo que nos va quedando un poco más claro esto del amor es benigno. Y quiero leer en este momento una idea de un
padre, o así se le conocía, ¿no? Como un padre de la iglesia primitiva, llamado Orígenes. Y Orígenes decía del amor, acerca del amor es benigno, que el amor es amable. El amor es amable. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el amor es dulce con todos. Que el amor es dulce con todos. Una frase muy fuerte, una frase muy compleja, muy complicada. Y yo te voy a explicar por qué ahorita con un ejemplo bíblico bastante interesante que tú y yo conocemos. Pero este hombre decía, el amor es amable. En otra de las traducciones, cuando buscas el amor es benigno, dice el amor es amable. Y este hombre Orígenes, vuelvo a repetir, decía que el amor es dulce con todos, aún con los más difíciles, sí, aún con los más difíciles, aún con los enemigos, como Jesús dijo, sí, aún con los enemigos, para que seáis hijos de Dios. Otro antiguo, revisando notas, revisando algunas referencias, hablaba y decía de un concepto y hablaba de la benignidad del amor, que es esta característica, la benignidad del amor. O sea, que el amor en sí mismo requiere ser benigno. Y una persona decía, hay mucho cristianismo que es bueno, pero no amable. Obviamente, entre, entre signos ahí, entre comillas, ¿no? Como diciendo esto, no checa muy bien la idea. Hay mucho cristianismo que trata de ser bueno, pero no amable. Y obviamente lo que te trata de decir es que eso no se puede. Si es bueno, tiene que ser amable. Y el ejemplo que te quiero poner es el siguiente. Mira, en esta imagen, es una imagen que seguramente tú sí reconoces. Y la reconoces porque es un relato de la Biblia, de la cual, pues Jesús lo mencionó. Y tal que lo mencionó, que a él le importó que estuviera ahí en la Biblia, esta mujer es conocida, pues por todos nosotros, como la historia de la mujer adúltera, la que fue encontrada sorprendida en el pleno acto de adulterio, y eso lo puedes encontrar para revisarlo en tu casa en Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Y viendo esa imagen, vamos a hacer una sinopsis de este pasaje. Y lo primero es que los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. Eso es lo primero. Segundo, piden que se cumpla la pena de apedreamiento según la ley, ¿no? Son muy legales, son buenos, si tú quieres verlo así, porque quieren que la ley se cumpla, que la Biblia se cumpla. Como un tercer punto, hay una insistencia de los escribas y los fariseos para que Jesús dé su opinión, para ellos es importante, y exhibirlo delante de los demás. ¿Qué va a hacer Jesús? Y Jesús de una manera magistral, como un cuarto punto, responde, pues, que arroje la piedra, el primero que no tenga ningún pecado. Como quinto punto, la multitud se dispersa, redargüidos por su propia conciencia, por su maldad. Y algo muy importante, porque algunos, poniendo todavía esta imagen, malinterpretan este pasaje diciendo, pues es que Jesús pues como que solapó a la mujer, o como que todos somos pecadores, y como todos somos pecadores podemos seguir pecando. Es una mala interpretación del pasaje. Jesús se despide a la mujer haciendo ver que tampoco era su intención venir a destruirla, a condenarla, pero hay una firme advertencia de parte de Cristo, llena de amor, llena de benignidad, llena de compasión, pero también llena de verdad. Y esta verdad le dice lo siguiente: vete y no peques más, ¿no? Vete y no peques más. Entonces el ejercicio que estamos haciendo es ahí, viendo esta imagen, imagínate en ese contexto, una mujer encontrada en el pleno acto de adulterio, y te llaman a un concilio y estás ahí con los fariseos, con los jóvenes, con los grandes, y entonces mucha gente que piensa que tiene amor y que es bondadosa y que es buena y que estudia la Biblia, la verdad es que hubiese llegado a algunas determinaciones tal vez muy parecidas a las de los fariseos. Pero Jesús era distinto. No es que vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. No vino a abrogar la ley, Jesús dijo, vine a cumplir la ley.
Cuando le dice vete y no peques más, es algo muy rotundo, que hasta el día de hoy nosotros lo entendemos como algo importante, como algo solemne. Creemos que esa mujer debió cambiar su vida completamente después de ese acontecimiento. Es una invitación a abandonar su pecado y a venir a los pies de Cristo. Pero qué diferente actuó a los fariseos, ¿verdad? Por eso es que esta característica del amor, el amor es amable, el amor es benigno, el amor es compasivo, el amor es bondadoso, que son simplemente palabras que pueden ser sinónimos para poder comprender más acerca de esta característica, nos debe de llevar a reflexionar cómo somos cada uno de los presentes con los demás. En Mateo capítulo 18, versículo 21, una vez el apóstol Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó lo siguiente: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Te das cuenta en esta historia, pues es natural que un rey quiera hacer cuentas con sus siervos. Lo natural es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y no solamente le soltó, dice, le perdonó la deuda. O sea, no solamente tuvo paciencia y le dijo, sí, bueno, te doy un plazo más largo para que me pagues, sino que fue movido a misericordia ese rey y le soltó y le perdonó completamente la deuda. Imagínate qué persona tan bienaventurada, tan dichosa. Le acaban de perdonar su deuda completamente. Saliendo aquel siervo, al que debía estar lleno de gratitud, lleno de bondad, que naturalmente daría de gracia lo que de gracia había recibido, dice la Biblia que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, él también tenía siervos, y este le debía 100 denarios, ¿no? Es muy interesante porque él debía 10,000 talentos y otro nada más le debía 100 denarios, o sea, una cantidad muchísimo menor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, estaba diciendo lo mismo, exactamente las mismas palabras que el otro había dicho. ¿Cuál fue su actitud? Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, fue muy legal, ¿no? Fue justo, pero algo no te checa en la historia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La verdad que esta historia está tremenda. Yo lo estaba estudiando y la palabra misericordia que se ocupa aquí en el pasaje, va a aparecer en pantalla, tiene como traducción, ¿no? La palabra en griego eleo. Y la palabra eleo es ser compasivo. Cuando aquí habla de ser misericordioso es ser compasivo. Mostrar bondad mediante actos benéficos
o ayuda. Ser compasivo, mostrar bondad mediante actos benéficos o ayudar. Cuando pensamos de dónde nos ha sacado Dios, cuando pensamos en qué bueno ha sido Él con nosotros, cuando pensamos en qué bondadoso, qué misericordioso, qué benigno para con nosotros, benevolente, compasivo, sí nos gusta. Pero cuando pensamos en los demás ya no es igual. ¿Por qué? Porque pasa lo de esta historia. La verdad es que la persona no entiende, no comprende que es llamado a amar como ha sido amado. Por eso cuando Dios le dice a los esposos que traten a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, está diciendo tienes que amar como Cristo. Tienes que amar como Cristo. No puedes amar menos para que tu esposa esté bien en esta tierra. Y así la esposa tiene que amar al esposo y los padres tienen que amar a los hijos y los hijos a los padres. En la familia eso es básico, es importante. La falta de amor está destruyendo a las familias, la falta de benignidad, la falta de bondad, la falta de compromiso, la falta de compasión. Mucha gente que dice ser cristiana y que ha perdonado Dios sus pecados, le puede faltar esta compasión, le puede faltar esta benignidad. Puede ser duro, como los fariseos de aquella mujer adúltera. Puede ser duro, como Juan y Jacobo orando para que caiga fuego del cielo. Yo no estoy diciendo de solapar pecados. Yo no estoy diciendo de ser compañero de gente que esté haciendo cosas malas, ni participante, ni copartícipe. Hay que reprender las obras de las tinieblas. Hay que hablar en contra del pecado, sí, pero esta condición en el corazón de un cristiano, de ser benigno como Cristo lo fue, como Cristo lo demostró, a veces brilla por la ausencia en las congregaciones cristianas. Por eso es que este tiempo es tan peligroso en las denominaciones, las agrupaciones enormes. La falta de amor brilla por su ausencia. La falta de compromiso, la falta de bondad, que eso nos lleva a otras cosas que estudiaremos más adelante, la falta de perdón. Pero creo que este principio es muy importante, ¿no? Como Dios te ha perdonado a ti o te ha querido perdonar a ti, ¿cuánto te ha perdonado? Tanto te ha perdonado, tanto te ha perdonado. Y tú no puedes perdonar a otro. Tú no puedes amar a tus enemigos. La verdad que es algo muy digno de poder revisar en nuestro corazón. Sobre todo porque el cristianismo no son solamente palabras, no solamente es asistir a una congregación, es estar rodeado de un mundo muy corrupto, muy perverso, muy malvado, muy injusto, muy desigual, donde me brilla mucho esa imagen que al principio leímos, de volver mal por bien es actuar como Satanás. Seguramente te ha pasado y te seguirá pasando. Yo recuerdo a un amado hermano que me contó una anécdota interesante. Abrió las puertas de su hogar a personas de su confianza y esas personas de su confianza pues violaron la confianza. La verdad es que la persona entristecida me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a volver a dejar que nadie entre a mi casa. Me contó la situación, me contó la anécdota muy triste y me quedé pensando un momento y le dije, estarás en tu derecho. La verdad que nadie pudiera decirte que estás haciendo mal. Tú dejas entrar a tu casa a quien tú quieres y si quieres evitarte problemas, está bien. Pero, ¿qué haría Jesús? Fue lo que le dije. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con Judas sabiendo que le iba a traicionar, que le había vendido, que le iba a entregar? Jesús lo sabe todo, Dios lo sabe todo, Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente, Dios sabe el futuro y aún así estuvo con él y lo tuvo con él y le dio la bolsa de las monedas aunque sabía que sustraía. Entonces, de alguna manera lo que le traté de expresar, pero también yo me lo expresé para mí mismo y hoy te lo comparto es,
Cristo, aunque le hemos fallado muchas veces, nos sigue dando otra oportunidad el día de hoy. Por eso estamos vivos. Por eso estás aquí tú. Por eso estamos aquí, todos nosotros. La verdad que devolver mal por bien sí es actuar como Satanás. Y eso es lo que vamos a vivir en este mundo. Si no queremos tener problemas, pues simplemente no hay que hacer nada, no hay que actuar y aún así los vas a tener. Pero aquel que esté amando, aquel que esté en la obra, aquel que tenga su familia, aquel que esté trabajando, aquel que esté haciendo el bien, va a enfrentarse tarde que temprano con este tipo de situaciones. Por eso es que Cristo lo deja muy claro en la Biblia, ¿no? La misericordia, la compasión, la benignidad con la que Él nos trató y con la que tenemos que tratar ahora a los demás. Gente muy difícil, gente muy complicada, un padre de familia gritón, imagínate la esposa, tiene que ser paciente y tiene que ser bondadosa, tiene que ser amable. Hay límites, esos los vamos a ver más adelante. Hay límites, obviamente. Eso los vamos a ver en otra enseñanza. Pero creo que en esencia lo estamos entendiendo. No es decir, pues me falló una vez, pues ya ni modo, ¿no? El sentido de lo desechable, esta cultura piensa en lo desechable, ¿no? Me vio feo, voy a divorciarme. Está muy feo, ya voy a casarme con una más bonita, con otra más joven, con otro más guapo. Ya me aburrió, ya no lo quiero. Es la cultura de lo desechable. Como nos decía la semana pasada el hermano, de lo light, de lo rápido, de lo express. Es una cultura bastante anticristiana. La gente no es benigna, la gente es maligna. La gente tiende a eso, a la malignidad, ¿no? A ser diabólica, a tener una sabiduría diabólica, animal, como dice Santiago. O sea, a ser, como dice Pablo a Timoteo, de esa gente de los tiempos peligrosos, intemperante, infatuado, corrupto, insaciable, malos, duros, no perdonadores, soberbios, aborrecedores de lo bueno. Así son. Y todas las características que ahí vienen. Y en ese mundo, en este mundo tan corrupto, Dios nos invita a ser distintos, a andar como Él anduvo, a ser sal y a ser luz. Quiero concluir con un pasaje que en lo personal también me brillaba mucho, me bendecía, te lo quiero compartir, que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36. Te lo voy a leer mientras ves esta imagen, que es una imagen también muy conocida, de una mujer a los pies de Cristo, llorando, suplicando una oportunidad. La mujer no era buena, la mujer no tenía una vida muy limpia, que digamos, pero la mujer reconocía quién era Cristo. En Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, enfatiza la Biblia, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. A mí me llama mucho la atención, y aquí paro la historia, porque siempre que alguien mencionaba de Jesús,
Menciona bajo qué concepto, para él quién es Jesús. Por ejemplo, puedes estudiarlo más adelante, cuando Judas le falla a Cristo, lo entrega, le dice maestro, maestro. Y Jesús es más que un maestro. Alguno por ahí le dijo rabí, ¿no? Y este Simón le dice a Jesús en esta historia, di maestro. La verdad es que para Simón Jesús no era más que un maestro, pero para esta mujer Jesús lo era todo. Jesús era la única posibilidad de poder salir de una vida de pecado. Jesús era la única posibilidad de cambiar completamente lo que había vivido hasta ese momento. Jesús era el único camino. Jesús era la vida. Jesús era la verdad para esta mujer. Jesús brillaba como un salvavidas en medio de una tormenta, en medio de alguien que se va a ahogar. Seguramente ella no tenía nada más que a Jesús. ¿Te das cuenta lo diferente? Para uno era un maestro. Maestros hay muchos. Pero para otro, Jesús, cuando es tu Señor y tu Salvador, lo es todo. Y doy lectura ahora a lo que dice Lucas 7:41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Los fariseos eran listísimos. Fariseos tenían una capacidad intelectual de razonar los ejemplos, de leer los pasajes, de leer las verdades del Antiguo Testamento. No les faltaba capacidad, no les faltaba dominio de los temas, no les faltaba dones, no les faltaba talentos, no les faltaba poder, no les faltaba recursos, no les faltaba autoridad de los hombres. Les faltaba mucha benignidad, eso sí, mucha bondad de Dios. Por eso Jesús le dice rectamente a su juzgado. Pero entonces Jesús, vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿no? Imagínate la escena. Puedes ver la imagen nuevamente. En esa imagen, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Pues claro, porque Simón había dicho, si fuera este un hombre santo, si fuera este un profeta, si fuera este realmente el que quien dice ser, sabría que es una mujer pecadora. Bueno, pues está comparándolo con la mujer. Y entonces le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que era una tradición de aquel tiempo, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué tremenda lección nos da Cristo a todos nosotros. A Simón, claro, pero a todos nosotros. Vuelvo a leer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto puede brillar este amor benigno cuando hay el agradecimiento y el reconocimiento de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros? Cuando entendemos que nosotros no merecemos estar junto a Jesús, cuando merecemos el infierno porque hemos pecado contra Él, le hemos dañado, le hemos fallado en muchas ocasiones. Y aún así Dios sigue siendo compasivo, benevolente, benigno, bondadoso, amable. Cuando uno ha recibido ese amor, puede ver diferente a las demás personas. No solamente verlas, sino amarlas y orar aún por los enemigos. Vuelvo a repetir, no quiere decir
hacerte una con los enemigos de Dios, ni hacer maldades con la gente, ni hacer injusticias, ni hacer pecados. Esas limitantes las entenderemos después, sino se refiere a tener ese corazón como el de Dios. Qué importante es recapacitar lo que estamos estudiando el día de hoy. A lo mejor tú eres alguien duro, áspero, rápidamente, parece ser bíblico, muy bíblico, rápido para juzgar y criticar. Y no es que sea malo juzgar. Bíblicamente hay que juzgar con justo juicio, pero si eres rápido para juzgar y para criticar y destruir, entonces creo que es algo que Dios nos está hablando aquí el día de hoy. La Biblia dice que seamos prontos para oír, que seamos tardos para hablar y que seamos tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen a nuestro alrededor que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que orar, analizar. Y la verdad que estos ejemplos que hemos visto el día de hoy nos deja ver la gran deuda que le tenemos a Dios y cómo Él nos ha correspondido con amor, un amor sublime, un amor grande, un amor precioso. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. La verdad, qué precioso es este amor, el amor de Dios, el amor amable, el amor benigno, el amor compasivo. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, que podamos reflexionar por un momento en la gente a nuestro alrededor. Yo sé que en la semana puedes estar rodeado de gente muy complicada, muy difícil, muy impía. No tiene temor de Dios, no sabe lo que es el amor cristiano, pero tú sí. Tú sí porque eres cristiano o tú sí porque quieres serlo y has visto otros cristianos, pero seamos sinceros, a veces este amor brilla por su ausencia en nuestras vidas. No somos benignos, somos duros, somos complicados con los demás. No tratamos a los demás como Dios nos ha tratado. Todavía no devolvemos bien por mal. Y ese es el sello del cristianismo. Ese es el sello de los hijos de Dios. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el contexto de amar a las personas que son difíciles, de ser benigno aún con el que es complicado, de poder extender el bien a otros mientras recibimos las provocaciones de parte de otros, haciéndonos daño. Señor, yo sé que tú nos has hablado en nuestro corazón y también en nuestra mente. Yo sé, Jesús, que todas estas pláticas, enseñanzas, tienen como propósito el que podamos ser como tú, que podamos conocerte, que podamos valorar cómo lo estamos haciendo. Y si hay algo que corregir, que lo corrijamos, porque tú veniste a este mundo para salvar, no para perder. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos sigue hablando y nos va guiando a la verdad. Muchas gracias por todo y por todos, por las familias aquí representadas, por las provincias, por los departamentos, estados, países. Gracias por este espacio que nos das de compartir tu palabra y que nos das la oportunidad de poder volver a ti. En tu nombre, que sobre todo nombre, que esta palabra produzca mucho fruto en nuestras vidas y en las de nuestras familias y en las de nuestras comunidades. En tu nombre, que sobre todo nombre, muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Esperamos que pueda estar muy bien en compañía de su familia esta tarde, que puedan descansar, que
pueda reflexionar en la palabra, que tenga un tiempo para abrir la Biblia en la tarde, descansar, que pueda terminar este día de reposo de una manera agradable, parando, parando completamente para que el día de mañana pues podamos empezar una semana distinta. Esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Que tenga muy buena tarde. Que Dios le bendiga.